Amén. Vamos a mirar la palabra de Dios, Proverbios 1:10 al 19. Vamos a leer la escritura y vamos a meditar en esta palabra. Proverbios 1:10 hasta el verso 19, que a su letra dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen a un abismo. Hallaremos riqueza y de toda clase llenaremos tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van apresurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amén. Digamos gloria a Dios. Alabanzas a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Mirar la palabra de Dios, mirar desde el punto de vista detenidamente la responsabilidad que tenemos de inducir por el buen camino a nuestros hijos, inducir por el buen camino a nuestra familia, inducirnos nosotros mismos por el buen camino. Hoy en día la gente vive a la deriva. Unos van para allá, otros vienen para acá, unos andan de norte a sur, de este a oeste. El hombre anda caminando en la vida sin una dirección. Pero este escritor los malos, sobre no hacer nada de lo que ellos hacen, sobre no practicar ninguna cosa de las que ellos practican. Así que a nuestros ojos la maldad es muy bien sabida y muy bien conocida. Ya nuestra razón, nuestro entendimiento está abierto a conocer lo malo y a saber que es bueno. Creo que no nos queda de a nosotros el texto que dice a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, sino que ya tenemos definido qué cosas son malas. El problema es convivir con lo malo, y ese convivir con lo malo es darle una aceptación, aceptar lo malo entre mi estadía en esta tierra. La escritura es clara y dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes en tu nombre. Pero Él nos puso en el mundo como ovejas en medio de lobos, está claro. Así que somos personas buenas en medio de un mundo malo que actúa con maldad. Entonces el padre está diciéndole a su hijo: no vayas por el camino de los malos, aparta tu pie, porque ellos tienen un plan. El plan de ellos es asaltar, robar, extorsionar, afectar, dañar. Esa es la mentalidad. Y entonces se hunden en su maldad, y al final esa codicia trae muerte. La muerte es el final de esa actitud. Yo creo que nosotros estamos puestos para dar consejo, ¿verdad? Estamos puestos para dar consejo
Y no solo para dar consejo, sino para hacer consejo. Porque estamos puestos como testimonio y luz a los nuestros. Y estamos puestos para estorbar el camino de nuestros hijos. La verdad que el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Este mundo que nosotros vemos y conocemos, lo gobierna el maligno. El mundo tiene una forma de vida alejada de la palabra de Dios. De hecho, no conocen lo que a Dios le agrada. Hoy estamos en suspenso. En Medio Oriente hay guerra. Satanás está trabajando y haciendo daño. Y todos nos encontramos ante la expectativa de qué va a pasar. Pero esas guerras que están allá tan lejos, a veces se vuelven tan cercanas que se entran a nuestra casa. ¿Ya? Y ya la guerra que tenemos, Satanás la ha arreciado con los nuestros. Entonces Salomón le dice a su hijo un consejo muy apropiado y muy significativo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no les hagas caso. No te dejes engañar de ellos. Porque ellos tienen un plan y es derramar sangre inocente. Y entonces caen totalmente en sus propios pozos, caen en sus propias redes, caen en su propia maldad, porque al malo lo mata la maldad. Al final de toda persona mala es la muerte. ¿Me está entendiendo? Todo el que se desvía del camino trazado por su padre, le va mal. Ningún hijo desobediente podrá decir: a mí me fue bien cuando yo fui grosero, malcriado, rebelde, impetuoso con mi familia. Porque eso no es verdad. Antes, por lo contrario, sus días son acortados, dice la Escritura. Pero nosotros estamos puestos para aconsejar. Amén, hermanos. Estamos puestos para ser consejeros. Ya hemos llegado a alcanzar algún poco de conocimiento. Y fíjense que uno entra a un estado donde nos cansamos pronto. Ay, hermano, yo ya estoy aburrido de decirle a este cipote. Llegué a un estado donde la maldad y el pecado se socializa y se tolera, porque ya no queda de otra, hay que tolerarlo. Y me refiero al pecado, no a la persona. Y entonces parece ser que nuestras cercas, nuestros muros se derribaron. Y necesitamos seguir insistiendo sobre lo que la Escritura plantea. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien y el mal. Y esa es una lucha permanente, constante. La guerra entre el bien y el mal es algo que está las 24 horas del día. Satanás no duerme. Como león rugiente anda, buscando a quien devorar. ¿Usted cree que el diablo mirando carne fresca va a querer irse? ¿Han visto los leones? Cuando ven las manadas de gacela, ¿usted cree que el león va a dejarlas y se va? Anda por la orilla buscando la ocasión que se descuide una de ellas. ¿Me están entendiendo? Entonces yo creo que nosotros estamos puestos para no socializar con el pecado, sino que fuimos puestos para ser consejeros, para aconsejar. Y créanme que el consejo es tan importante, muy significativo. ¿Por qué? Porque ese consejo tarde que temprano producirá alguna reflexión en el corazón de las personas, incluso de nuestros hijos. Pero no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Hay padres, hay madres que han orado 30, 40 años por un hijo. Todos los días suplican, piden a Dios, lloran, oran, ayunan, le piden a Dios la salvación de ese hijo, de esa hija. Amén. Y es bueno entonces mirar el significado de esto. Míreme este versículo que está aquí, por favor. Proverbios capítulo 4, versículo 1 hasta el verso 13. Ahí hay un consejo más expedito, más amplio de un papá para un hijo. ¿Sabe por qué? En el tiempo que estamos, las guerras no se ganan con armas. Las guerras, dice la Biblia, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Así que dice, no. No es ni con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. ¿Cómo va a ganar la guerra usted? Con su espíritu. ¿Y cómo está su espíritu? ¿Animado o desanimado? Amén, hermanos. ¿Cómo está usted espiritualmente? ¿Cómo está de Dios usted? ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro de su vida? ¿Acaso está creciendo? ¿Acaso se siente bien espiritual? ¿Se siente fortalecido? ¿Siente usted que tiene el respaldo de Dios? ¿Siente que cuenta con la ayuda de Él? ¿Verdad que hay que hacernos todas esas preguntas? ¿Por qué? Porque la guerra no se gana con fuerza. Hermano, esta guerra se gana con su espíritu. Amén. Necesitamos entonces revestirnos de Dios cada día. Proverbios dice, oí, hijo, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. ¿Por qué? Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de, amén, ni te apartes de las razones de mi boca. Es decir, escucha mis consejos, no lo dejes. Ella te guardará, ámala y ella te preservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, adquiere, hermano, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué más? ¿Por qué? La sabiduría, hermano, la sabiduría ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. El verso que sigue. Engrandécela. Ella te engrandecerá. Te honrará cuando tú la hayas abrazado. La sabiduría es algo que se enseña. La sabiduría es algo que se enseña. Téngamelo ahí, por favor. Hay personas, algunos, crecimos en un hogar donde en el hogar se establecieron principios, pautas. En el hogar hubo disciplina, hubo amonestación del Señor. En el hogar se creció con temor de Dios. En la casa nuestra el pecado nunca estuvo allí, nunca se le dio la bienvenida. En nuestro hogar se trabajó siempre de tener en cuenta a Dios. Así que es imposible que ese hijo, una vez fuera del hogar, no llevase principios de conocimiento y de temor de Dios. ¿Sabe cuál es el caso? Perdónenme la comparación que les voy a hacer. Estamos en un tiempo donde la maldad abunda, pero hay unos aspectos muy establecidos por Dios. Dice, el látigo para el caballo y la vara para el necio. Y hay una vara de corrección. Esa vara de corrección
Si no la aplico yo a mis hijos, pues se las aplica el diablo. Y a mí me tocará decidir qué quiero yo. O se la aplico yo o que se la aplique el diablo. Porque no hay opción. No existe opción. Usted se va a dar cuenta por qué las cárceles están llenas de hombres. ¿Por qué cree que están llenas de hombres? Ay, hermano, porque yo le decía y este cipote no quiso hacer caso. Hizo malas cosas. Así no era la manera. No era esa la forma de criar. Esa no es la crianza apropiada. La escritura es clara. La Biblia dice, criad a vuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Están entendiendo? Criad a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Las viejitas que todavía han sobrevivido cuentan la historia de los padres del siglo XX. No aceptaban que el niño llevase algo a la casa que no fuese de él. ¿Cierto? Y si algo llevaba y me lo regaló don Juan, aseguraba que don Juan le hubiese regalado eso y iba con él. Vamos a ir a preguntar, pero usted no puede traer esto que no es suyo. Y había una sociedad más honrada. Había temor. Los hijos respetaban a los padres. Los amaban. Los veneraban. En el tiempo de hoy, los principios han ido cada día perdiéndose. Y ya no hay temor. Ya no hay respeto. Es muy fácil que un hijo le falte el respeto al papá. Demasiado fácil. Muy sencillo. Hay hijos que quieren hasta pegarle a los padres. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no hay un respeto porque nos ha faltado algo. Es decir, no establecimos unos patrones de conducta desde el principio. Entonces, fíjense lo que el salmista o el proverbista dice. Adorno de gracia dará tu cabeza, collares de hermosura te entregará la sabiduría. Eso es la sabiduría. Verso que sigue, miren lo que dice. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar por camino recto. Es decir, te he aplicado un estilo de vida correcto. Ha habido vara, ha habido corrección, ha habido consejo, ha habido enseñanza, ha habido palabra, ha habido amor, ha habido amonestación de Dios, ha habido conocimiento de Dios. Pero en el tiempo de hoy no se preocupan, y perdónenme, ya casi los padres no se preocupan por educar a los hijos. Hoy los muchachos se crecen, allá en mi lugar dicen a la zumba marumba. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Verdad? Hoy se crecen al gusto. Se crecen al gusto. Y más ahora con la tecnología que hay. No hay conocimiento de Dios. No se están sembrando los principios. No se están estableciendo normas en el hogar. No hay normas. No hay. El temor se ha escaseado. Eso es raro ver un niño ahora que le tiene miedo al papá. Y estamos hablando no de miedo de fobia, estamos hablando de un temor reverente. Amén. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Fíjese, retén el consejo. No lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Estamos hablando de un estilo de vida que hemos implementado para educar a nuestros hijos. Amén, hermanos. Y es muy tremendo
cuando uno no se ha criado en amonestación, le cuesta escuchar. ¿Ya? Nos cuesta escuchar. Incluso a veces ya estamos grandes, algunos ya estamos viejos, y escuchan el consejo y no lo practican. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque hay una necedad en el corazón. Hay una rebeldía profunda en la mente, en el corazón. Y necesitamos nosotros aprender el consejo de la palabra de Dios. Necesitamos nosotros aprender el consejo de la palabra de Dios. El texto es claro y dice, cuando el hombre está en paz con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, para Dios no es imposible arreglar la relación de nuestros hijos con Él. ¿Me está entendiendo? El problema es que yo de pronto no esté en paz con Dios. Y yo hasta pretenda que sí. ¿Ya? ¿Y cómo se hace la paz con Dios? Pues guardando sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En la Biblia está la instrucción de vida. Nada es extraño. Hermanos, la vida nuestra es una vida establecida con principios espirituales. Amén. Proverbios 15:22. Qué bonito. Los pensamientos frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de los consejeros se afirman. Es decir, hermano, qué bonito es que lo aconsejen a uno, ¿verdad? Qué bonito que lo aconsejen. Qué bonito que lo aconsejen. Le pregunto, ¿será que usted necesita consejo? Pero ya tenemos canas. ¿Siempre necesitamos consejos? ¿O solo los niños necesitan consejos? Entonces dése cuenta que el consejo es adquirir un conocimiento de alguien que va un poco más delante que nosotros y que ya ha visto lo que está en el futuro y que se lo expone a usted diciéndole, para que usted allá no vaya a fracasar o no le vaya a ir mal, sino que vaya con el entendimiento para que conozca bien. Hermano, el consejo es tan fácil de entenderlo. Es como cuando usted va a una casa y le ponen un rótulo y dice, cuidado, perro bravo. Esa persona que está ahí le está aconsejando que tenga cuidado, ¿verdad? Que ahí está el peligro. Los consejos siempre serán apropiados si uno los pide o si uno los recibe. Amén. Y necesitamos, para que nos vaya bien, tener el conocimiento de lo que debemos saber. El profeta dice, pues hombre, Dios te ha demostrado y te ha hecho saber lo que Él quiere. Porque ¿cómo yo sé lo que le agrada a Dios? Pues Dios mismo me lo ha hecho saber. Y así dice el texto. Hombre, Dios te ha demostrado lo que es bueno y lo que Él quiere de ti. ¿Qué demanda Jehová de ti? Amén. No es tan extraño, hermanos, los pensamientos de Dios. Dios siempre, día a día, está tratando de darnos consejos. Nos aconseja de un modo y de otro modo. Miren, hermano, esto de ser padre es muy bonito. ¿Verdad? Es muy bonito, pero requiere responsabilidad. ¿Verdad? Y requiere una responsabilidad grande. Ese texto que dice, instruye al niño en su camino, y cuando él fuere viejo no se apartará de él, ¿será verdad? ¿O la Biblia se equivoca?
¿Y qué pasa si cuando mis hijos ya son viejos se apartan? ¿Qué pasaría ahí entonces? ¿O es que el texto está mal hecho? ¿O es que el texto es mentira? ¿O es que yo no hice bien el trabajo? ¿Usted qué opina? ¿Verdad? Entonces parece ser que la instrucción que di no era la apropiada. Porque instruir es comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos, y se los aplicamos. Porque la escritura es clara, toda la escritura fue inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, con un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero eso de instruye a tu niño, instruye a tu hijo en su camino, es decir, yo sí le trazo un camino, porque el mundo le traza otro, y el diablo le trae otro. Y esas veredas del mundo son veredas de muerte. Pero el camino, como le dice el proverbista, por camino derecho te echo a andar. Cuando anduvieres no tropezarás, y si corrieres no se estrecharán tus pasos. Retén mi consejo, guárdalo, eso es tu vida. No vayas por el camino de los malos, ni entres por la vereda de los impíos, porque ellos pierden el sueño si no han hecho el mal. Porque el malo siempre está pensando es en lo malo. Hermano, no hay nadie malo que ande pensando cosas buenas. Desde que se levantan hasta que se acuesta, esa gente anda pensando qué hacer mal. El que es fumador, desde que amanece en la mañana, amanece pensando en el cigarro. El que es ladrón, desde que amanece, amanece pensando en robar. El que es vicioso al licor, desde la mañana amanece pensando en el licor. ¿Me estás entendiendo? El que es mujerero, hermano, no se ha lavado la boca y ese ya está pensando en mujer. O sea, porque es que el mundo es así. El pecado del hombre lo gobierna. Pero nosotros tenemos un estilo de vida distinto. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y nos acostamos con Dios y nos levantamos con Dios. Amén. Nuestra vida la hemos apegado a la voluntad de Dios. Por esa razón necesitamos una buena instrucción. El texto es claro. Y ese Salmos 1:1 es muy bonito, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Esa bendición de nuestros hijos dependerá del trabajo que nosotros hacemos. Amén, hermanos. Dependerá de la relación que tenemos con Dios. Dependerá de las instrucciones que nosotros le damos a nuestros hijos. Nosotros le fijamos un futuro, un camino. He conocido padres que hacen obsoletos por no calentársela. Anda a jugar, da para allá. No le toman importancia y no se preocupan. En algunos otros casos hay muchos muchachos que crecen en hogares disfuncionales, no estudian, no se preparan. ¿Por qué razón? Porque a los papás no les importa, a los padres no les interesa. Están tan aburridos de esos muchachos que ellos quisieran más bien no tenerlos. Y se crecen entonces en el mundo a la deriva. No fuiste a la escuela, no juega, este hipote es burro, este no quiere estudiar. Yo le digo, ¿qué niño quiere, hermano? ¿Qué niño quiere? Ningún niño quiere. El camino se lo pone usted. Instruya al niño en su camino.
Hágale usted el conocimiento y dígale, mire hijo, usted estudie porque eso le va a ayudar en su futuro, usted va a llegar a ser así, así, así. Prepárele una mentalidad. Amén. Pero los muchachos no quieren estudiar, nadie quiere. Eso es raro, muchacho, que usted va a encontrar que quiere estudiar. Y el que estudia la primaria o la secundaria raspado, de panza, hermano, muriéndose. ¿Por qué? Porque no tienen una visión clara y no se les ha establecido visión ni principios. A veces nosotros nos pasa igual en cuanto a la relación con Dios. ¿Cuánto estudia usted la Biblia? ¿Cuánto estudia la palabra? ¿Cierto que no quiere? ¿Sí se han dado cuenta que no quieren estudiar? ¿Se han dado cuenta que no les llama la atención? ¿Ah? ¿Se han dado cuenta que no hay un proyecto de vida cristiana? Yo no me veo siendo un predicador bueno. Yo no me veo ser un líder de caballeros. Yo no me veo ser una líder de damas. Yo no me miro. Y entonces, ¿cómo se mira? No, pues ahí sentado sin hacer nada, hermano. Porque no hay planes. Y eso se debe a que nosotros no hemos establecido y no hemos aprendido el consejo. Amén. No hemos aprendido el consejo. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Bendito sea el Señor. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me dice qué es la sabiduría? A ver, alguno, ayúdeme, predique. ¿Qué es la sabiduría? La palabra de Dios. Ok. Amén. Entonces, fíjense que la sabiduría en realidad es Dios mismo con uno. Es el conocimiento de conocer al Señor. ¿Verdad? La sabiduría es el conocimiento del Santísimo. Así declara la Biblia. La sabiduría es el conocimiento del Santísimo. Es decir, es conocer a Dios. Pero resulta que, ¿qué tanto conozco yo a Dios? ¿Qué experiencias tengo con Él? ¿Usted cree que yo puedo decir que Dios es mi amigo? ¿Tendrá usted una amistad con Dios? ¿Cómo se hace una amistad? ¿Cómo considera usted a una persona amigo? ¿Ah? Ok, ¿y ustedes hablan con Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Porque yo he hablado con personas ahí en la calle y les digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les invito al culto. Dios les ama, Dios quiere salvarlos. ¿Son mis amigos? Porque yo me gasté 1 minuto y eso no me produce una amistad. La amistad va más allá de eso. La amistad es conocer lo profundo de la vida de la persona, es llegar a no tener secretos. Y si tenemos una amistad profunda, si es una amistad promedio, pues nos conocemos, nos dialogamos, empatizamos, nos relacionamos, nos reímos, compartimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces creo que es importante que nosotros comprendamos lo que la palabra de Dios nos plantea. Fíjense que la sabiduría se considera que está en los viejos. ¿Verdad que así es? ¿Eh? Pero para tener sabiduría hay que comprarla. ¿Así es o no? ¿Y a dónde la venden? Pregunto, ¿no?
Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Dónde la venden? ¿Dónde la venden? Entonces, ¿cómo hizo usted para tener sabiduría? ¿Dónde la compró? Amén, hermanos. ¿Me están entendiendo? Entonces, yo creo que la palabra de Dios, que es el producto adquirido por todos, que es el conocimiento dado de parte de Dios, no tiene un precio como tal. Vení y comprá sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y en lo que nos sacia? Vengan y coman del bien y se recreará vuestra alma con grosura. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Y cómo la compro? Sin dinero, sin precio. Pero tiene, de alguna manera, me exige la sabiduría, una dedicación. Porque ¿cómo se vuelve alguien profesional sin estudiar? Ayúdenme. ¿Cómo se vuelve profesional sin estudiar? ¿Se puede o no se puede? Y entonces, ¿cómo se vuelve alguien sabio sin conocer la palabra de Dios? Porque el problema es conocer la palabra de Dios, porque la sabiduría proviene de Dios a través de su palabra. Por eso en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, porque los dichos de Dios, como dice la Biblia, los dichos de los sabios, sus dichos profundos, Dios tiene unos dichos más profundos que el de los sabios. Es su palabra. Ya lo decíamos el domingo, que la palabra de Dios sustenta todas las cosas, y el que posee la palabra de Dios posee el conocimiento de Dios. Sabe lo que es Dios, sabe quién es Dios, sabe por qué Dios es como es. Ama a Dios porque Dios es hermoso. Hermano, y créame que a medida que usted lo conoce, usted se enamora de Dios, porque Dios es demasiado bueno. Y es especial, y su palabra nos lo hace saber y conocer. Hay mucha gente que no se enamora de Dios porque no conoce su palabra. Y nomás han escuchado predicaciones, pero esa palabra es como la de Mineo y Fileto. ¿Me está entendiendo? Eso es una carcoma. Es algo que no la quieren, es algo que la desechan. Pero nosotros tenemos que tener claro el consejo de Dios. Amén, hermanos. Mire esta historia, porque aquí hay una historia muy fascinante. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Aquí hay una historia fascinante. Y resulta que esta historia la estamos viendo del hombre más sabio de la Biblia, que escribió 3000 proverbios para su hijo. ¿Ya? Escribió 3000 proverbios para su hijo. Este hombre es el que le dijo a este: hijo mío, no te apartes de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Ata la sabiduría como una tabla a tu corazón, ámala, es así, es allá. Y todo lo que escribió, lo escribió de tal manera de aconsejar a su hijo para que su hijo fuese un rey especial. Pero mire qué tanto consejo que le dio, que este hijo no adquirió sabiduría por una sola razón. Es que resulta que el hombre más sabio no era tan sabio. Porque se describe como el hombre más sabio, pero no era tan sabio. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre necio en su actuar. Hay gente que sabe mucho de Dios, pero no obedece nada de lo que sabe, ni lo pone en práctica. Dios le había escrito y había ley diciendo: no te juntes con mujer extraña,
No te apegues a ella, no hagas relación con esos pueblos paganos, yo los desecho. Pero él en su manera de gobernar se le olvidó la relación con Dios. Hay gente que en el negocio y en el trabajo olvidan la relación con Dios. ¿Ya? Se olvidan que son cristianos. Y Salomón olvidó. Ponga el versículo, hija. Salomón olvidó. Olvidó. Primera Reyes, capítulo 12, verso 6. Salomón olvidó. ¿Qué olvidó? Que Dios lo había puesto por rey, que era Dios quien lo había puesto, y resulta que Dios le había dado mandamiento. El padre de él, David, le dijo: hijo mío, porque todos los papás queremos lo mejor para los hijos. Hijo mío, anda delante de Jehová, mantente como un hombre fuerte, esfuérzate y sé hombre, no deseches a Jehová, obedece sus mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque si tú lo desechas, Jehová te desechará. Y se lo dijo. Y resulta que Salomón hizo lo contrario. El hombre más sabio se enamoró y se volvió mujerero. Tan mujerero era que tenía un montón de mujeres, una cantidad de mujeres. Ya se imaginará usted, man. 300. Amén. Y 700 esposas. ¿Cómo la ve por ahí? Hermano, en cada colonia de Honduras tenía una mujer, hermano. Sume usted 700 en un país. ¿Cómo la ve? Ese hombre es exagerado. Se le olvidó las leyes de Dios. Y resulta que la Biblia es clara, dice: sus mujeres desviaron su corazón. Y ya no fue perfecto, ni fue recto delante de Jehová. Y tanto fue que les hizo altares a los dioses de sus mujeres y les quemaban en los lugares altos sacrificios a cera. El hombre que Dios había puesto por rey se había pervertido. Y él es el consejero. Él es el consejero. Entonces vemos más adelante una promesa de Dios. Dios dice: voy a destruir el reino, pero no lo voy a destruir de manos de Salomón. Lo voy a destruir de las manos de su hijo. Y no lo voy a hacer en los días de Salomón por amor a mi siervo David. Es decir, sigo siendo fiel a lo que David pidió. David me pidió misericordia para su hijo, pero su hijo me ha ofendido. Voy a destruir el reino, no en los días de él, por amor a mi siervo, pero se lo voy a quitar en los días de su hijo. Y mire lo que describe la Biblia. Fíjese bien. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando éste vivía. Y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres, amén, hoy siervo de este pueblo y le sirviereis. ¿Qué más? Respondiéndoles buenas palabras, les hablares a ellos, ellos te servirán para siempre. Escuche, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Aquí se evalúan dos consejos. Y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo? ¿Qué le dijeron? Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Es que, hermano, la vida de Salomón era una vida extravagante. Los impuestos que le había colocado a Israel eran bastantes. Salomón vivía una vida extravagante. Y eso es lo que el pueblo ahora reclama. Y llegan a Roboam, que es el hijo de Salomón,
Y le dicen, haz un reino diferente al de tu papá, nosotros te vamos a servir, te vamos a apoyar, pero disminúyenos un poco de impuesto. Y entonces le pregunta a los ancianos, díganme ustedes que estuvieron con mi papá, ¿cómo debo responder a este pueblo? Y los ancianos le dijeron, está bien, disminúyeles algo. Este pueblo te va a servir para siempre si tú haces eso. Te van a amar. Vas a ser el mejor rey de Israel. ¿Ya? Pero mire entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. ¿Cómo? Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo, así le hablarás. El menor de los dedos, amén, de los dedos míos es más grueso que el lomo de mi padre. Qué cosa, qué locura, qué soberbia. Y entonces, si usted sigue leyendo, él dice, mi padre les castigó con azote, yo los voy a castigar con escorpiones, así que vayan a chambear y paguen impuestos. Y eso se lo dijeron los jóvenes, así le tenés que hablar, porque vos no tenés que ser flojo, vos tenés que ser duro. Y esto con sabiduría. ¿Cómo se fue? De allí se rompió el reino. El reino se rompió por causa de un mal consejo. ¿Ya? Porque en la multitud de los consejeros, hermanos, se obtiene la sabiduría. Y se necesita entonces que un rey que va a gobernar tenga buenos asesores. A los presidentes les llaman asesores los que tienen los presidentes. Antes eran consejeros, hoy se llaman asesores, que es lo mismo, aconsejan al presidente qué hacer o qué no hacer. Ya, son personas expertas en leyes internacionales que se llaman asesores. Conocen los causales, saben qué aconsejar. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo aconsejar. Pero si yo tengo el conocimiento de aconsejar es porque yo ya he sido consejero y es porque también he recibido consejos, ya soy aconsejado. ¿Me entienden, hermanos? ¿Qué tanto consejo me han dado a mí? David reconoce, Salomón reconoce y dice, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me decía, ¿qué le decía el papá? ¿Qué le decía David? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Así que, hijo mío, ponga atención a los dichos de mi boca y escucha lo que te dice tu padre, para que tengas muchos días y vivas muchos años sobre la tierra. Todo esto es un consejo que ya se ha adquirido, porque yo recibí de mi padre y ahora lo transmito a mis hijos, porque si yo soy triunfador es porque mi papá me enseñó bien. ¿Me está entendiendo? Necesitamos entonces entender que qué camino trazamos para los nuestros. Salomón perdió su reino. ¿Cómo? A través de su hijo. El reino de Israel se dividió en partes. A un lado el reino de Judá y al otro lado el reino de Israel. ¿Y cómo se dividieron? A través de un mal consejo. ¿Y qué consecuencias trajo eso? Pésimo para el país. Consecuencias gravísimas para la nación. ¿Por qué? Porque hubo un joven que no quiso escuchar los consejos de los ancianos, sino que prefirió escuchar consejos de jóvenes. ¿Ya? El joven no sabe mucho. Y claro que los muchachos creen que saben. ¿Ya? Todos los muchachos creen que saben y ellos piensan que saben más que uno. Pero no es verdad. Podrán saber un poco más de computación. Podrán saber un poco más de cosas de teléfono y internet, pero de la vida no saben mucho. ¿Me está entendiendo? Y en realidad la vida hay que saberla vivir. Por eso se requiere tener un conocimiento pleno. Malaquías capítulo 2, versículo 6. Voy concluyendo ya. ¿Qué dice?
La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. Verso 7. Porque de los labios del sacerdote el pueblo buscará la ley, porque consejero de Jehová de los ejércitos es él. Entonces, es decir, ¿a dónde va a buscar el consejo usted? Hay gente que se van a buscar la ayuda donde la bruja. Ya, que me haga una oración porque dicen que me ha hecho mal. Y hay gente que le crea esas cosas. Y resulta que, yo no entiendo, pero resulta que van a la casa del brujo, de la bruja, y la bruja vive en miseria, man. Y qué cosa, ¿verdad? Qué paradoja esa, la vida como es de rara. La pobre bruja aguanta hambre, man. Viven las latas, la casita le está cayendo y la gente va a buscar la ayuda de ella. El mundo sí es loco totalmente, engañado. Pudiéndose ir donde el que está bendecido, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo lo ha ayudado Dios? Yo creo que Dios le ha mostrado un mejor futuro, le ha dado un mejor porvenir. Allá necesitamos que nos aconseje para que nos vaya bien. Aleluya. Pero la gente busca el consejo de las personas equivocadas. Porque de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es ese? El sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote ahora? El pastor. Amén. Cuando se refiere al sacerdote no se refiere al cura. Porque el cura también tiene problemas. ¿Y por qué tiene problemas? Porque resulta que usted tiene un problema de familia matrimonial y el cura no tiene esposa. ¿De qué le aconseja, man? Padrecito, mire que mi esposa esto y esto, y él no sabe ni cómo se vive en un hogar, man. ¿Me está entendiendo? Y más si le habla de cuestiones sexuales, y él que sabe de eso, según yo. Si él nunca se ha casado, hermano. Y si es un hombre de Dios, entonces, ¿de dónde va a enseñar cosas así? ¿Verdad que son cosas bien raras esas? Pero cada quien con su concepto. Porque si vamos a aconsejar a alguien que sea un buen papá, es porque yo ya tengo una experiencia. Y no dice la Biblia así. La Biblia dice, si alguien no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Y se lo refiere al pastor. Imagine, un pastor enseñando, hermano, que tenga a sus hijos bien ubicados y los de un desorden. Entonces usted enseguida dice, el hermano me está hablando a mí de esto y mire él cómo está. ¿Verdad que es algo raro? Porque los consejos los necesitamos de personas que son triunfadores, de personas exitosas. Pero usted no me va a decir cuando llega a la casa de alguien que es muy pobre, diciendo, aconséjeme cómo hacer capital, cómo hacer dinero. Si él no vive, él no conoce esa área, porque si él la conociera viviría mejor. ¿Me está entendiendo? Un empresario puede aconsejar a otro empresario de cómo hacer recursos. Hay personas que han adquirido sabiduría de cómo manejar negocios. Hombre, pues se escucha, hay que ponerle atención. Pero si en lo espiritual tenemos un hombre referente en cuanto a Dios, hay que escucharlo. Amén. Y la Biblia es clara. La Biblia dice, el que ejerce bien el diaconado gana un grado honroso para sí. Y mucha fe que es en Cristo Jesús. Pero el diácono, el obispo, tiene que ser irreprensible. Un hombre intachable. Si la mujer ejerce diaconado y se vuelve una consejera, es una mujer intachable. Porque también es una diaconisa en la iglesia. No es pleitista, no es dada al vino, no es pendenciera, no es así, no es allá. Tiene una cantidad de cualidades, porque el que ejerce bien el diaconado gana un grado honroso.
Amén, hermanos. Entonces, vale la pena que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos plantea acerca del consejo. Amén. Hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso. Dios nos aconseja todos los días a nosotros cómo ser mejores creyentes, cómo ser mejores hijos, cómo ser mejores padres, cómo ser mejores hermanos, cómo ser mejores líderes, cómo ser mejores servidores. Pero yo necesito poner oído y poner atención. Y ese conocimiento hay que vertirlo. Amén. Quien está mejor capacitado para aconsejar es el que tiene experiencia porque lo ha puesto en práctica. ¿Verdad? Concluyo aquí. Proverbios 20, 26 al 30. Dice la palabra de Dios: el rey sabio avienta a los impíos, sobre ellos hace rodar la rueda. 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. 28. Misericordia y verdad guarda. Amén. Guardan al rey. Y con ciencia sustenta su trono. Amén. Con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purificará el corazón. Amén. Hay gente que no le gusta la disciplina, y la disciplina es tan necesaria, tan saludable. El hombre que ama a su hijo lo castiga. Hay padres que he escuchado que dicen: yo nunca le he pegado a mi hijo, por eso lo ha criado mal. Porque si la persona tiene fiebre, hay que darle la pastilla, ¿verdad? Sí, si le duele la cabeza, hay que darle la medicina. Si el muchacho está mal, hay que corregirlo. La Biblia dice que el sabio temprano se levanta para dar corrección a su hijo. Desde la mañana se corrige, desde temprano se corrige. Corrige a tu hijo y te amará. Escuche eso. Corrige a tu hijo y te amará. ¿Por qué? Porque si no se corrige, se va a perder y después me va a culpar a mí. Lo va a culpar a usted. Dije: si mi papá hubiese sido un mejor hombrecito, yo no sería esto. Pero yo andaba mal y nunca me dijo nada, nunca hizo nada por mí. Pero hay muchachos que dicen: yo agradezco a mi papá, agradezco a mi mamá porque no me dejaron desviarme. Yo tuve mi rebeldía. Todos tenemos un mal tiempo en la vida, pero para eso está la corrección. ¿Me están entendiendo, hermano? Para eso está la corrección. Yo tengo 3 hijos igual que ustedes, y son muchachos iguales, y pasaron sus malos ratos también, pero la medicina siempre estuvo ahí. Ahí estuvo la medicina, esa nunca ha faltado. Creo que Dios ya en el estilo de vida ya se va a evaluar. Ahora que son grandes, evaluar si lo que se enseñó fue bueno, ¿verdad? Porque yo ya estoy terminando mi carrera como padre en ese contexto. Ya cada uno va a comenzar a vivir su vida. Se van a casar, se van a ir. Ahora toca esperar a si se hizo bien el trabajo. ¿Verdad? Ahora toca esperar a si se enseñó bien la palabra, si se instruyó bien el consejo. Porque ahora le va a tocar vivir solos y van a poner en práctica todo lo que aprendieron durante toda su infancia. Amén, hermanos. De ello traemos todos nosotros consejos desde los hogares, cómo nos criaron, cómo nos educaron. Y todavía recordamos hasta la comida que nos hacían nuestros padres. Todas las cosas que se vivieron en la familia, en el hogar, muchas de ellas
permanecen en el corazón de uno. Todos esos consejos, esas enseñanzas, pareciera que se van, pero no se van, ahí se queda. Por eso no deje de aconsejar, no deje de amonestar. Amén, hermanos, no se canse, no nos cansemos. Amoneste a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Y qué bueno que nos amonestemos nosotros mismos. Amén. Así que quiero dejarle este consejito, hermanos. Quiero dejarle este consejito. Tenemos responsabilidad delante de Dios, porque nosotros seguimos siendo hijos. Y el Señor dice, y si yo soy hijo, ¿dónde está mi honra? Perdón, y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque yo me considero un hijo de Dios y como hijo debo de honrar a mi padre, ¿verdad? Y Dios dice, y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Es decir, ¿cuál es la honra que me dan ustedes? ¿Cómo es que lo hacen? Tenemos que honrar a Dios. ¿Cómo? Desde todas las áreas. A Dios se honra de la manera de vivir, de la manera de ser, de la manera de hablar, de la manera de actuar. En todas las áreas debemos de honrar a Dios. Y así adornar la doctrina de Cristo, la enseñanza que se nos ha sido a nosotros enseñada. Póngase en pie, por favor, que Dios nos ayude a crecer, a entender la palabra de Dios.